Cordial saludo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el movimiento ondulatorio. Los expositores somos Tania Carolina Calvache, Cristian Alexander Tobar, Ángeles Cederazo y mi persona, Byron Alexander Patiño. El video lo hemos dividido en 4 partes. La primera parte se va a introducir sobre qué es el movimiento ondulatorio, vamos a dar los diferentes tipos de ondas y vamos a presentar algunos ejemplos donde se puedan encontrar los movimientos ondulatorios en la vida cotidiana. En la segunda parte vamos a hablar sobre los elementos de la onda y sobre las ondas progresivas y las ondas senoidales. La tercera parte vamos a hablar sobre la rapidez de ondas en cuerdas y la rapidez de transferencia de energía mediante ondas senoidales en cuerdas. En la cuarta parte vamos a hablar sobre reflexión y transmisión de ondas. Listo. Entonces, comenzando con esta exposición, tenemos que es el movimiento ondulatorio. El movimiento ondulatorio es definido como el proceso por el que se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de materia. Esta energía se va a propagar por medio de ondas. Entonces, la onda va a ser, o sea, que por donde se va la energía. Esta energía puede ser, pues, cinética o diferentes tipos de energía que existen. Bueno, entonces, aquí vamos a hablar sobre las ondas mecánicas o electromagnéticas, que ya las vamos a definir más adelante. Entonces, como en la primera imagen, tenemos un movimiento ondulatorio que vimos en el laboratorio de física, el cual consistía en una cuerda tensionada en 2 soportes, la cual estaba sujeta a un motor, el cual hacía vibrar la cuerda de tal manera que se produzca el movimiento ondulatorio. Aquí podemos ver que se producen las ondas en una cuerda. Bueno, en otra ocasión donde podemos encontrar un movimiento ondulatorio ya en la vida cotidiana, va a ser cuando uno suelta una roca en el agua y va a ver que se producen ondas circulares. Pues, o sea, a partir de la perturbación del agua se va a producir las ondas circulares. Otro ejemplo de movimiento ondulatorio es el sonido. El sonido es una onda que se propaga por el medio del aire o del agua, como lo vemos en la imagen. Ahora sí, ¿qué es la onda mecánica y la onda electromagnética? Por un lado, la onda mecánica es una onda que necesita un medio por el cual propagarse, y aquí lo que se perturba es el medio por el que se transmite la onda. Es decir, o sea, la onda mecánica va a necesitar de un medio por el cual se propague. Entonces, algunos ejemplos, tenemos el sonido, como ya lo había dicho, y otra va a ser, bueno, en el sonido el medio, el que se perturba va a ser el aire, y cuando uno sujeta una cuerda y hace un movimiento hacia arriba y hacia abajo, va a ver que va a producir una onda, el cual se va a propagar por toda la cuerda. Otro ejemplo de onda va a ser las ondas sísmicas, donde las placas tectónicas o sea, el movimiento de las placas tectónicas van a hacer que vibre toda la Tierra. Por otro lado, tenemos que la onda electromagnética no necesita un medio y es por la perturbación electromagnética. Entonces, en estos ejemplos tenemos el Wi-Fi y las ondas radiales. Listo. Entonces, ahora sí, las ondas mecánicas, mejor dicho, en este video únicamente se va a hablar sobre las ondas mecánicas. Entonces, vamos a dar tres características fundamentales para que se presenten las ondas mecánicas. Entonces, la primera va a ser alguna fuente de perturbación, es decir, se va a necesitar de algo que cree esa onda. Como segundo, tenemos un medio que contenga los elementos que sean factibles para la perturbación, es decir, o sea, un medio el cual se pueda propagar la perturbación. Y como tercero, tenemos algún mecanismo físico a partir del cual los elementos del medio puedan influirse mutuamente, o sea, mejor dicho, se pueda propagar. Y estas, a su vez, se clasifican en ondas longitudinales, la cual se va a caracterizar, ya que la onda longitudinal, el desplazamiento va a ser paralelo a la dirección de propagación, mientras que las ondas transversales, el desplazamiento va a ser perpendicular a la dirección de propagación de la onda. A continuación ya vamos a ver los elementos de la onda y las ondas
como es que era, progresivas y senoidales. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a presentar los elementos de una onda. En particular, la que tenemos en la gráfica es una onda sinusoidal, pero tanto esta como las demás cumplen con lo siguiente. Tienen una cresta, que es el punto de máxima elongación o máxima amplitud de la onda, es decir, el punto de la onda más separado de su posición de reposo. Puede que en el caso de la onda sinusoidal sea muy fácil de encontrarla, ya que esta maneja una amplitud constante, pero hay en casos en ondas en las que las curvas y la amplitud va variando, entonces en ese caso sí toca fijarse en la que tenga mayor elongación. El periodo T es el tiempo que tarda la onda en ir de un punto de máxima amplitud al siguiente. La amplitud A mayúscula es la distancia vertical entre una cresta y el punto medio de la onda. Pues en este, como lo dije anteriormente, puede variar, puede que crezca o decrezca con el paso del tiempo. La frecuencia F, recordemos que es lo inverso del periodo, que es el número de veces que es repetida dicha vibración por unidad de tiempo. El valle va a ser el punto más bajo de una onda. Tenemos también la longitud de una onda, que se la conoce con el símbolo lambda, que es la distancia que hay entre el mismo punto de dos ondulaciones consecutivas o la distancia entre dos crestas consecutivas. Miren que acá miramos la distancia que hay entre el mismo punto de dos ondulaciones y anteriormente habíamos mirado también que está entre dos crestas. El nodo es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. La elongación Y es la distancia que hay en forma perpendicular entre un punto de la onda y la línea de equilibrio. El ciclo es una oscilación o el recorrido desde el nodo que inicia la trayectoria de la cresta hasta el nodo que termina la trayectoria del valle. Y la velocidad de propagación B es la velocidad a la que se propaga el movimiento ondulatorio. Es el producto de la longitud de onda y su frecuencia. De esta velocidad se va a hablar un poco más detenidamente más adelante. A continuación vamos a hablar de un modelo de un modelo de onda progresiva. En particular vamos a hablar de la onda sinusoidal, la cual, como su nombre lo indica, está descrita por la ley senoidal, o sea que está dependiendo del seno. Esta consiste en una frecuencia única con una amplitud constante. Sus principales características es que es periódica, o sea que se está repitiendo durante un tiempo determinado y varía pues continuamente con el tiempo. Se espera que la función de la onda sinusoidal en el instante t igual a 0 se expresa como y de x, 0, la cual va a ser a por seno de ax, donde a mayúscula es la amplitud y a minúscula es la constante a determinar. El siguiente valor de x para que y sea 0 es que x sea igual a lambda medios. Debido a eso, pues y de lambda medios, 0 va a ser igual a de seno de a por lambda medios igual a 0. Para que esto sea 0, se debe cumplir que a por lambda medios sea igual a pi, ya que seno de pi es 0. De esta forma, despejando a, se encuentra que a es igual a 2pi sobre lambda. En consecuencia, pues la función que describe las posiciones de los elementos del medio a través del que viaja la onda sinusoidal se puede escribir como y de x, 0 a seno de 2pi sobre lambda por x, reemplazando lo que habíamos encontrado en a. Ahora, si la onda se mueve hacia la derecha con una rapidez v, la función de onda en algún tiempo posterior t va a ser y de x, t de a por seno de 2pi sobre lambda por x menos b por t. Recordemos que b es la rapidez. Entonces, esto es en el caso de que la onda se mueva hacia la derecha. Si la onda se mueve hacia la izquierda, la función ya no va a ser x menos b por t, sino que ahora va a ser x más rapidez por tiempo. Ahora, la rapidez de la onda, la longitud de la onda y el periodo se relacionan mediante la expresión de b igual a delta x sobre delta L, donde delta X va a representar la longitud de onda lambda y la delta L va a ser igual a periodo. Al sustituir pues esta b de la rapidez en nuestra anterior ecuación, vamos a tener que ahora y es igual a seno de 2pi de x sobre lambda menos t sobre t. Miren que aquí entró a multiplicar 1 sobre lambda dentro de estos paréntesis.
Ahora, dentro de esto, entonces podemos determinar ahora el número de onda angular, el cual se representa con K, que va a ser igual a 2pi sobre lambda. La frecuencia angular, con esta letra griega, W, es igual a 2pi sobre periodo, o también se lo puede ver como 2pi por frecuencia. Así, la función de onda sinusoidal, entonces ahora sería y igual a A por seno de K por X menos WT. Recordemos entonces que K era W por pi. Entonces, este entra a multiplicar este 2pi aquí adentro de estos paréntesis, por eso ya se puede reemplazar K acá abajo. Y la frecuencia angular, como era 2pi por T, también se la entra a reemplazar y ya nos quedaría por T. Ahora, la rapidez de una onda sinusoidal se la puede ver de dos formas. Puede ser como frecuencia angular sobre número de onda angular o lambda por frecuencia, o sea, longitud de onda lambda por frecuencia. Y por último, el anterior que habíamos encontrado era cuando se supone que la posición vertical y de un elemento del medio es 0, en x igual a 0 y en t igual a 0, para el caso de acá arriba. Pero pues no puede que sea ese necesariamente el caso, entonces por eso se encuentra esta ecuación general de una onda sinusoidal que sería y igual a A por seno de K por X menos frecuencia angular por tiempo más phi, que phi sería el desfase, la constante de fase. Hola, mi nombre es Cristian Tovar y voy a continuar hablando sobre ondas sinusoidales en cuerdas. La idea principal de este tema es que al sacudir una cuerda, ya sea hacia arriba o hacia abajo, una vez vamos a crear un pulso que viaje a través de la cuerda. Esto muy seguramente cuando eran pequeños lo realizaron, ¿cierto? Uno jugaba de esa manera. Entonces, a partir de esta idea podemos crear una serie de estos pulsos y de esta manera se va a formar una onda que va a viajar a través de la cuerda, ya sea en una dirección u en otra. Una forma de hacerlo sería, por ejemplo, conectar un extremo de la cuerda a una varilla que esté oscilando con movimiento armónico simple, que oscile de abajo hacia arriba, ¿cierto? O entre arriba y abajo, que esté oscilando. Estas oscilaciones de la varilla se van a transmitir a la cuerda, a cada uno de los puntos de la cuerda. ¿Listo? Entonces, de esta manera podemos deducir que el movimiento armónico simple que ejerce la varilla, con una frecuencia determinada, se va a transmitir a cada uno de los puntos. Es decir, cada uno de los puntos de la cuerda se va a mover verticalmente con un movimiento armónico simple, con la misma frecuencia que se está moviendo la varilla. Como estamos hablando de una onda, la ecuación de esta onda se puede representar de esta manera, como ya lo vimos anteriormente con nuestros compañeros. De y de x, t, que es igual a por el seno de k por x menos gamma por t. ¿Listo? Menos w por t, digamos. Donde x y t serían las variables a considerar. X representa la posición de la onda en el eje horizontal y t representa el tiempo. ¿Listo? Es decir, que esta onda va a ir cambiando con respecto al tiempo y con respecto a la posición horizontal. Además de esto tenemos que A, como ya sabemos, es la amplitud de la onda, es el punto donde más se separa la cuerda de su posición de equilibrio, y también tenemos de que K es el número de onda y que W es la frecuencia angular. Como estamos diciendo que digamos, movimiento armónico simple que ejerce la varilla se va a transmitir a cada uno de los puntos de la cuerda, podemos estudiar la velocidad transversal, es decir, en el eje vertical de cada uno de los puntos de la cuerda, y también la aceleración transversal en cada uno de los puntos de la cuerda. Al decir transversal estamos hablando de la velocidad de manera vertical. ¿Listo? O sea, qué tan rápido sube y baja cada uno de los puntos de la cuerda. ¿Cómo se consigue esto? Utilizando el concepto de derivada parcial.
si aplicamos la derivada parcial dejando a la variable x constante, esto lo podemos hacer porque estamos considerando solo el movimiento vertical. Entonces cada una de las partículas, digamos, de la cuerda o de los puntos de la cuerda se va a mover de manera vertical y no se está moviendo de manera horizontal. Entonces consideramos a la variable x constante y derivamos una vez con respecto a t, con respecto al tiempo. De esta manera obtenemos esta expresión de aquí, menos w por a por el coseno de k por x menos w por t. ¿Listo? Esa sería la velocidad transversal de cada uno de los puntos de la cuerda. Ya si queremos saber, entonces le tenemos que dar valores aquí y le tenemos que dar valores aquí. ¿Listo? Teniendo en cuenta el tiempo y la posición. Y también la aceleración tendríamos que hacer la derivada parcial, pero ya no de esta ecuación, sino que la tenemos que hacer de esta ecuación. ¿Listo? Entonces, derivando parcialmente, obtenemos que la aceleración transversal va a ser igual a menos w al cuadrado por a por el coseno de k por x menos w por t. De esta manera podemos encontrar la velocidad transversal máxima y la aceleración transversal máxima de esta onda, ¿sí? De cada uno de los puntos de la onda. Y se obtiene que la velocidad transversal máxima es igual a la w, es decir, a la frecuencia angular multiplicada por la amplitud. Esto porque este punto representa cuando nos está diciendo que la velocidad es máxima cuando la onda está pasando por el punto de origen. Y caso contrario, que la aceleración es máxima cuando la onda está en uno de sus puntos máximos o mínimos, ¿no?, de la amplitud. Por otro lado, otro caso importante que podemos tener en cuenta es que si una cuerda está, digamos, sujeta de uno de sus extremos y de otro de esos extremos le aplico una tensión, llamémosla T, entonces la velocidad de esta cuerda, la velocidad de la onda que se produce al generar un pulso en la cuerda, va a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre μ, donde μ va a ser la masa de la cuerda dividida entre la longitud de la cuerda. μ es, generalmente también se le llama densidad lineal. Y pues T es la fuerza de tensión, ¿listo? A continuación vamos a ver un problemita donde ilustra mejor esta situación. Dice, una cuerda uniforme tiene una masa de 0.3 kilogramos y una longitud de 6 metros. La cuerda pasa sobre una polea y soporta un objeto de 2 kilogramos. Encuentre la rapidez de un pulso que viaja a lo largo de esta cuerda. Entonces ahí tenemos todos los datos, ¿cierto? El bloque en este caso es el que va a generar la fuerza de tensión, ¿listo? Y pues para resolver este problema, primero pues hagamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que es la fuerza de tensión menos la fuerza que genera el bloque, ¿listo? Que sería la masa del bloque por la gravedad, tiene que ser igual a 0. Entonces, despejando la tensión, nos queda que la tensión es igual a la masa del bloque por la gravedad. Por otro lado, como dijimos, la velocidad de ese pulso va a ser igual a la tensión dividido entre la masa de la cuerda sobre la longitud de la cuerda. Si reemplazamos entonces lo que encontramos que era la tensión, la reemplazamos en esta ecuación, obtenemos esto de acá abajo, de que la velocidad es igual a la masa del bloque, la raíz cuadrada de la masa del bloque por la gravedad por la longitud de la cuerda, dividida entre la masa de la cuerda. Y pues ya reemplazando los valores se obtiene, y operando se obtiene de que la velocidad de ese pulso va a ser igual a 19.8 metros sobre segundo. Gracias. El tema que vamos a tratar a continuación es reflexión y transmisión de ondas. Todas las ondas tienen un comportamiento común bajo un determinado tipo de situaciones estándar. Experimentan fenómenos ondulatorios, que es la transmisión de una perturbación de un lado a otro del espacio. Uno de estos fenómenos ondulatorios es la reflexión. La reflexión es el cambio de dirección que experimenta una onda cuando choca contra una superficie de separación entre dos medios, sin cambiar de medio de propagación. Algunos ejemplos de este fenómeno de reflexión son el eco, el cual se produce cuando emitimos un sonido frente a una pared. Aunque el sonido original se ha extinguido, la reflexión de las ondas sonoras en la pared regresan el sonido emitido.
Otro ejemplo ocurre cuando se interpone un espejo en el camino de un haz luminoso, el cual permite reflejar la luz a un determinado ángulo. Esta luz que se refleja es la que permite que el observador pueda ver su imagen en el espejo. También encontramos otro ejemplo de reflexión en las ondas producidas en el agua al arrojar una piedra. Al caer dicho objeto, las ondas se expanden y al llegar a la orilla o chocar contra otro objeto se produce una reacción inversa, es decir, la onda se refleja. Particularmente, vamos a considerar las variaciones que se dan cuando una onda progresiva es afectada al momento de encontrar un cambio en el medio. Para esto, examinaremos los principales casos de reflexión de ondas en cuerdas. Por ejemplo, consideremos un pulso que viaja en una cuerda que está unida a un soporte por uno de sus extremos, como se muestra en la figura. Podemos observar que cuando el pulso alcanza el soporte en la pared, se presenta un cambio importante en el medio, en el cual se desplaza, puesto que la cuerda termina. Como resultado, el pulso va a experimentar una reflexión de la siguiente forma. Cuando llega al final de la cuerda, el pulso se mueve de regreso en la dirección opuesta e invertido. Esto ocurre puesto que cuando el pulso alcanza el extremo fijo de la cuerda, ésta ejerce una fuerza verticalmente hacia arriba sobre el soporte, y a su vez el punto fijo ejerce una fuerza verticalmente hacia abajo sobre la cuerda, la cual genera la inversión en el punto reflejado. De acuerdo a la tercera ley de Newton, estas fuerzas son iguales en magnitud y tienen sentidos inversos y se aplican sobre cuerpos diferentes, la acción sobre el punto fijo y la reacción sobre la cuerda. Otro caso a considerar es la reflexión de una onda en el extremo libre de una cuerda, como se muestra en la imagen. El extremo libre se logra utilizando un anillo en uno de los extremos de la cuerda. La tensión en el extremo libre se mantiene porque la cuerda está amarrada al anillo. Además, hay que tener en cuenta algunas condiciones en este caso. Una es que la masa del anillo es despreciable y que tiene libertad para deslizarse verticalmente sobre un poste uniforme sin fricción. Al perturbar la cuerda se genera un pulso incidente que viaja a través de ella, como se muestra a continuación. En esta ocasión, el pulso reflejado no se invierte, lo cual se debe a que el pulso ejerce una fuerza verticalmente hacia arriba que acelera el anillo en la misma dirección, y finalmente la tensión vertical generada en el punto más alto de este regresa al anillo a la posición inicial. Este movimiento del anillo produce un pulso reflejado que no se invierte y que tiene la misma amplitud que el pulso entrante. Para comprender mejor la transferencia hacia el nuevo medio se puede analizar las siguientes situaciones en la cual la frontera es intermedia entre estos dos extremos. Por ejemplo, consideremos el caso en el que una cuerda ligera se une a una cuerda más pesada y el pulso viaja desde la cuerda más ligera, como en la figura, realizando el siguiente movimiento. Podemos observar que cuando el pulso viaja sobre la cuerda ligera, alcanza la frontera entre las dos cuerdas. Una parte de la energía del pulso se refleja y la otra se transfiere a la cuerda más pesada. Además, el pulso reflejado se invierte por los mismos motivos descritos en el caso en el que la cuerda está unida rígidamente a un soporte. El pulso reflejado tiene una amplitud menor que el pulso incidente, ya que la energía que posee la onda se relaciona con su amplitud. De acuerdo con el principio de conservación de la energía, cuando el pulso se descompone en un pulso reflejado y en un pulso transmitido en la frontera, la suma de las energías de estos dos pulsos debe ser igual a la energía del pulso incidente. Ya que el pulso reflejado solo contiene parte de la energía del pulso incidente, su amplitud debe ser menor. Por otro lado, consideremos el caso en el cual una cuerda pesada se une a una cuerda más ligera y el pulso viaja desde la cuerda pesada, como se muestra en la imagen. En este caso, el pulso golpea la frontera entre la cuerda pesada y la ligera, como vemos a continuación. De nuevo, parte se refleja y parte se transmite. En este caso, el pulso reflejado no se invierte. En cualquier caso, las alturas relativas de los pulsos reflejados y transmitidos dependen de las densidades relativas de las dos cuerdas. Si las cuerdas son idénticas, no hay discontinuidad en la frontera y no se presenta ningún tipo de reflexión. Muchas gracias.